La providencia divina no es un tema que podamos cubrir en un año. Quiero que comprendan eso. Realmente la providencia divina es algo tremendo, un tema muy extenso. Tanto así que hay un autor, un pastor y autor de libros, John Piper. John Piper escribió un libro de la providencia de Dios. Está como así de grueso, se tardó 20 años para escribirlo y publicarlo. 20 años. Realmente el tema de la providencia de Dios es un tema bastante difícil. Y lo dije hace 15 días, no pretendo explicarlo y con este documento tan pequeño tampoco, mucho menos. Pero si ustedes recuerdan, hace 15 días nosotros nos quedamos en el punto número 4, terminamos el punto número 4 para iniciar el punto número 5 de esta sección. Ahora, sí, aquí nos quedamos. Muy bien, nos quedamos en el punto número 5 del capítulo 5 acerca de la providencia divina, la providencia de Dios. Hermanos, yo estoy animado también ya por ver la próxima semana, porque dudo que empecemos hoy. La próxima semana vamos a comenzar con la sección de antropología y amartiología, es decir, la doctrina del hombre y la doctrina de la caída del hombre, la doctrina del pecado. Entonces, estos son doctrinas muy importantes, temas realmente no nos podemos brincar eso. Es sumamente importante aprender acerca de el hombre y su caída espiritualmente hablando y físicamente hablando también. Pero nuevamente vamos a regresar aquí a la providencia de Dios, capítulo 5 de la Confesión de Fe de Londres y punto número 5. Ok, mientras el hermano lo acomoda aquí en la pantalla, voy a comenzar a darle lectura a este documento. Dice el documento: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, que ciertamente Él lo es, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados. Tremendo. ¿Cómo? 5:5. Ahí está. 5:5. Muy bien. Es decir, si ustedes leen hasta donde yo leí, que es a la mitad del párrafo donde dice para que sean humillados, esto es tremendo. Realmente, si nosotros pensamos en qué es lo que todo esto involucra, está diciendo el documento que Dios deja a los suyos, hablando de los cristianos, ¿sí? Hablando de los salvos, dice que muchas veces, porque Él todo lo sabe, porque Él es justo, porque Él es clemente, permite que nosotros nos quedamos viviendo en ese pecado por un periodo de tiempo. No está diciendo que nosotros vamos como cristianos a quedarnos en esos pecados para siempre. Esto es falso. La persona que piensa que es cristiana pero vive en pecado y parece ser que nunca sale de ese pecado y dura, ¿sabes qué? Lo más seguro es que no es salvo, porque no ha llegado a un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, Dios sí deja a los suyos un tiempo en esos pecados. Dice, a causa de las corrupciones de sus propios corazones. Es lo que dice. Dice, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos. Pero lo hace, y aquí lo muestra, lo acabamos de hablar, de leer, por dos cosas. Número uno, para disciplinarlos por sus pecados anteriores, es decir, por cuestión de la consecuencia de su pecado. Y la otra, para revelar la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados. O sea, para que se den cuenta que ellos son débiles, que ellos no tienen control de las sustancias o de lo que ellos estén utilizando, o de cualquiera que sea su pecado. Ellos no tienen control. Muchos dicen, la droga no me controla, yo controlo la droga.
Hay incluso muchas personas, de hecho la persona que fuimos a visitar allá en la venta del astillero el día de ayer, él nos dio su testimonio, él es originario de Tijuana y él nos estaba diciendo, no, yo era, pues el típico, ¿no? El típico testimonio de un drogadicto. Yo salí de la drogadicción y Cristo me sacó del fango cenagoso donde yo me encontraba y nos citó Biblia y todo. Yo dije, órale. Pero él tuvo que darse cuenta que yo no puedo. Este hombre se tuvo que humillar y decir, Señor, esta vida, ya estoy cansado de esta vida. Yo no controlo mi vida, tú controlas mi vida y contrólame ahora. Sálvame. Muy bien. Y dice, y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima, que es precisamente lo que le pasó a este hombre el día de ayer que hablamos con él. Ahora él entiende que él no depende de él mismo, sino que él depende enteramente de Dios y que en él no tiene control, en él mismo él no puede. Se humilló y dijo, Señor Dios, tú, por favor, hazlo porque yo no puedo. Dependo enteramente de ti. Dice, y para hacerlo más vigilante contra todas las ocasiones futuras de pecado y para los otros fines santos y justos. Así es. Una persona que ya pasó por esas cosas, ya se las sabe, ya se las huele. No te lo haces tan tonto, tan fácil, porque él ya pasó por ahí y él ve y puede ver el futuro y las cosas de donde venimos, los pecados de donde venimos, nos hace ver una persona y saber hacia dónde va ese individuo. Podemos ayudarlos en Cristo Jesús. O incluso, no nada más para ayudar a otros, para ayudarnos a nosotros mismos. Si yo ya pasé por ese mismo pecado y yo hubo una tentación, yo digo, ¿sabes qué, Señor? No, yo ya pasé por esas, ya no lo vuelvo a hacer. Estas son algunas de las razones por las cuales Dios permite que sus hijos permanezcan un poco de tiempo, especifico poco de tiempo, en sus tentaciones y sus pecados, para que estas cosas lleguen a hacerse, para que se den cuenta de que ellos no pueden en ellos mismos y no tienen poder, para que ellos se den cuenta de que dependen enteramente de Dios, para que ellos vengan a una verdadera humillación y a un verdadero arrepentimiento, y para que sufran ciertamente las consecuencias de sus pecados. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver los del Nuevo Testamento. Tenemos aquí del Antiguo Testamento que nos marca el documento. Pero vamos rápidamente a los del Nuevo. Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 22, que nos indica aquí, versículos 34 y 35. Lucas 22, 34 y 35 nos dicen lo siguiente. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos le dijo, ¿cuándo os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado? ¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Muy bien. Dios siempre está vigilante y en toda ocasión Él sabe lo que ocurre y Él nos lleva preparados y confiamos en Él. Muy bien, vamos a ver otro aquí. Juan, capítulo 21. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Bueno, es básicamente lo mismo, es la misma parte donde dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Okay? Él depende de él y dice, yo, sí tú, no es por ti, es por mí. Tú eres mi vasallo, yo trabajo por medio de ti. Tú eres débil, tú eres Petros, tú eres una piedra pequeña, tú en ti mismo no puedes, no es por ti, es por mí.
Muy bien, ahora vamos a ver este último, que esto lo vimos también hace tiempo, hablando de la predestinación en Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Él nos ha llamado, nos ha escogido para el beneplácito de para Él, su propia gloria, para nada más. Nosotros no somos nada, Él lo es todo. Somos su tesoro, o sea, no podemos decir que no somos nada, porque Dios ciertamente nos ha escogido para Él mismo, nos ha llamado y nos ha llamado sus tesoros. Pero nosotros mismos no somos nada, en nosotros mismos somos débiles, en nosotros mismos no podemos hacer nada. Humillados pues, entendiendo que la providencia de Dios es la única que nos mantiene. Muy bien, vámonos al punto número 6 de este documento. Dice, en cuanto a aquellos hombres malvados, ahora ya no está hablando de cristianos. En el punto anterior, punto número 5, estaba diciendo que Dios, por su sapientísima y perfecta y justísima voluntad, Él nos mantiene a sus hijos ocasionalmente dentro de nuestros delitos y pecados por un corto tiempo para llevar a cabo ciertas actividades que ya mencionamos, para honra y gloria suya. Pero aquí en el 6 es lo mismo, pero viéndolo desde el punto de vista contrario, es decir, desde el punto de vista de uno que no es salvo, uno que no ha recibido a Cristo. Punto 5 es para el creyente, punto 6 es para el inconverso, y dice el 6, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior. Fíjense, estábamos hablando precisamente a la hora de la comida con mis suegros y mi suegra, estábamos hablando acerca de las personas que Dios ha cegado, ciertas personas, gente inteligente, gente con carreras, gente gente pensante, y tú les das el evangelio y no lo comprenden o no lo aceptan o se les hace absoluta locura o demás, y no entienden, completamente cegados. Dios ha hecho esto. Ciertamente el grupo más reconocido por nosotros que ha sido cegado, sin duda alguna, es el pueblo judío, quienes son personas muy muy inteligentes, pero aún así no entienden, no comprenden, y muchas veces son personas sin moralidad. Muy bien. Pero dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quien Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podrá haber iluminado su entendimiento. Así es, Dios al cegar al pueblo judío, les puso un velo, dice la Biblia, sobre los ojos. Y por más que les expliques acerca de la palabra de Dios y les abras el Antiguo Testamento, porque eso es lo que ellos creen, si tú les abras el Antiguo Testamento y vas a los originales en hebreo y les explicas con peritas y manzanas y masticado y digerido y regurgitado, no lo aceptan, no lo quieren, cegados completamente, porque Dios no les ha extendido en este momento su gracia. ¿Qué es lo que dice? Dice, no solo les niega su gracia, por la medio de la cual podían haber sido iluminados, entendimiento obrado sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas de corrupción. Fíjense, les voy a dar un ejemplo, una ilustración de alguien que conozco de toda la vida. Posiblemente el hermano Félix lo conozca, pero ahorita les voy a hablar de él. Pero dice, no solo les niega la gracia a estos porque los ha cegado, sino dice, ocasionalmente les quita sus talentos. Ahí en Santa Margarita, la hermana Ofelia también posiblemente lo recuerda, había un carpintero. Nunca supe cómo se llamaba el carpintero. Estaba bien feo, está bien feo, todavía vive, feo.
con ganas. Nunca supe cómo se llamaba, pero siempre le decían el Sánchez. ¿Sí se acuerda de él, hermano? Ya, el hermano Ofelia se acuerda del Sánchez. Y le decían Sánchez, ya se imaginen por qué. ¿Sí? Entonces el Sánchez, a pesar de que era muy feo, pues las mujeres lo seguían. No sé por qué. Y le apodaron el Sánchez. El Sánchez, este hombre carpintero, tenía un talento tremendo. Hacía unas obras de madera preciosas. Y yo recuerdo que mi papá en varias ocasiones le llevó el evangelio a Sánchez. Varias veces mi papá le llevaba el evangelio a este hombre. Y él siempre decía no, y no, y no, y no. Ciego completamente. Pues él había escuchado el evangelio múltiples veces. Siendo un inmundo, Dios le quitó el don que él tenía. Sánchez cayó en la drogadicción y en el alcoholismo. Él tenía una casa muy bonita. Su casa tenía todas muebles de parota, puertas de parota, todo de alta calidad, cosas que él había hecho. Todos sus muebles realmente preciosos, sus closets, todo bien bonito. Dios le quitó su don. Cayó en medio de la drogadicción. Le fue tan mal que de repente empezó a vender una puerta. Luego vendió otra puerta. Luego vendió el comedor de su casa. Después empezó a vender los closets. De repente ya no tenía la carpintería. Y ahorita lo ves como franelero en los farmacias Guadalajara, ahí en Santa Margarita. Viene. Perdió todo. Dios le quitó al inmundo todo. Muy bien, dice, y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Así es, los mismos medios que Dios emplea para ablandar a unos y que se arrepientan y vayan a Cristo, son los mismos medios que Dios utiliza para endurecer a otros corazones para que se vayan al infierno. Wow. Son los mismos métodos. La única diferencia es que el Espíritu Santo está trabajando para aquel que es la salvación, para aquel que es llamado y escogido, mientras que el Espíritu Santo no está trabajando con el otro. Y en consecuencia, uno va a los pies de Cristo como salvo y el otro va a ser juzgado por Dios. Y hay muchísimos versículos ahí. No los vamos a ver, son demasiados. Pero vamos a ver este último nada más. Juan capítulo 12, versículos 39 y 40. Juan capítulo 12, 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces el mismo método, unos los lleva al endurecimiento, mientras otros los lleva a ser santos. Muy bien. Vamos a terminar en este punto número 7. Creo que nos vamos a ir temprano al día de hoy, es cortito. Pero esto de antropología, de la caída del hombre, de amartiología, perdón, sí necesitamos verlo aparte porque es otra doctrina. Entonces el día de hoy terminamos con este punto número 7. Dice el documento, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, acabamos de ver, tanto
el inconverso como también el salvo, a uno para traerlo a los pies de Cristo y a la humillación y hacer dependiente de Dios, y al otro para hacerlo dependiente de él mismo, con odio a Dios, inmundo para no ser salvo jamás. La providencia de Dios trabaja de ambos, tanto para el inicuo como para el converso. Y es lo mismo que mencionó el hermano Félix este domingo pasado, cuando dio gracias a Dios en los agradecimientos. El hermano Félix dijo, la gracia común es para todos. Dice, hay gracia de Dios para el converso, como también hay gracia de Dios para el inconverso, y esto es gracia común. Y el hermano toda la razón, es lo mismo en cuestión a su providencia. Tanto el salvo como el no salvo tiene esto, para diferentes razones, pero últimamente para la gloria de Dios. Punto número 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. La iglesia, somos algo diferente. En primer lugar, la iglesia no va a haber condenación. La iglesia va a haber boda. La iglesia va a ser novia, va a ser reina. Es muy diferente como un novio trata a su novia, como a diferencia de todos los demás. No es lo mismo. Un novio no va a tratar a su novia de la misma manera en que todos los demás. Un verdadero esposo hará que su esposa crezca juntamente con él y va a aprender por las buenas y va a aprender por las malas. Pero todo es para que su esposa crezca, para beneficio de ella, para honra y gloria suya. No es el mismo trato que Dios le da a la iglesia que Dios le da a todos los demás. Nuevamente nosotros somos su especial tesoro. Vamos a ver este versículo de Efesios. Siempre cuando hablamos acerca de la iglesia o la iglesia local como tal, nos vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios está lleno de doctrina en cuestión a la iglesia local. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 1 y vamos a ver los versículos 11 y 22. Bueno, vamos a verlos todos. Hay varios aquí en Efesios. Vamos a verlos. Efesios 1, 11. Dice la palabra de nuestro Señor Dios, en él asimismo tuvimos herencia, o sea, la iglesia, tenemos una herencia, habiéndonos sido predestinados, ya hemos hablado del tema, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nos dio herencia porque simplemente Él quiso. No lo merecíamos, pero Él quiso. Y dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios le da autoridad. Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, es que la iglesia tiene autoridad de algún tipo. ¿Por qué? Porque nuevamente la iglesia es reina y la reina rige junto con su esposo. Por lo tanto, la iglesia tiene autoridad dada a ella por Dios Padre, por medio de Dios Hijo, a través del Espíritu Santo. Okay. Ahora vamos rápidamente a Efesios 3:10, 11 y 21. Efesios 3:10 dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces a nosotros nos es dado a conocer por medio de la iglesia, o podemos dar a conocer las cuestiones de la Biblia. Se nos ha dado el privilegio de predicar. Eso no se lo dio a nadie más que a Israel. Y ellos ciertamente fracasaron rotundamente en la impartición del Evangelio. Somos el único otro cuerpo, aparte de Israel,
que Dios le ha dicho, ustedes tienen esa obligación. Se le dijo a Israel, e Israel fracasó. Nosotros este año vamos a poner mucho énfasis en evangelismo. Yo le dije al hermano Víctor, vamos a trabajar con el evangelismo este año. Vamos a tocar puertas, vamos a invitar. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación como creyentes. No vaya a ser que fracasemos rotundamente como Israel, que eventualmente quedaron cegados. 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia debe de dar gloria a Dios. Nuestra vida siempre debe reflejar eso, gloria a Dios. Y antes de hacer cualquier cosa, tú pregúntate, ¿lo que voy a hacer o lo que estoy a punto de hacer va a traer honra y gloria a Dios de alguna forma u otra? Si tu respuesta es sí, entonces adelante. Pero todas nuestras vidas deben reflejar la gloria de Dios. ¿Ya? La iglesia es distinta, pero aún así goza del privilegio de la divina providencia de Dios, de una manera especial, de una manera de esposa. Ahora, esto no viene aquí, pero recuerden, este documento es antiquísimo. Muchos consideran que la iglesia hoy también tiene, porque Dios le da a la novia, Dios le da a su esposa. No, esa doctrina es falsa. La doctrina de la, ¿cómo se llama? De la prosperidad. La falsa doctrina de la prosperidad. Dicen, es que la iglesia es de Dios y nosotros somos su esposa y el esposo le da billetes a la esposa. Entonces, no, así no es como funciona. Dios le va a dar todo a la iglesia. Todo. No billetes en este mundo, no riquezas. Nunca se nos prometió eso. Eso se le prometió a Israel. Esa es la razón por la que Israel tiene riquezas y tiene grandes cosas y tienen dinero. Porque Dios se los prometió a ellos. Pero la iglesia, a nosotros nos prometió persecución. A la iglesia se le prometió sufrimiento. A la iglesia se le prometió ser odiada porque Cristo fue odiado. A la iglesia se le prometió sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Esas son las promesas de la iglesia. Pero heredaremos todo. Como esposa heredaremos todo el universo. Todo será perteneciente a la reina, para honra y gloria de Dios. Pero en este mundo, en este momento, en esta vida, a la iglesia le toca sufrir por Cristo, dentro de la providencia de Dios, lo cual incluye, obviamente, hablando de providencia, su protección. Sí, somos protegidos por Dios. Pero si Dios en algún momento desea que mi persona sea asesinada por su santo y bendito nombre, entonces gloria a su nombre. Y muchos dirían, y la providencia de Dios, el cuidado de Dios para con ese hermano. La providencia de Dios para con nosotros termina cuando termina su tiempo que Él ha tenido ya planeado para con nosotros. Es decir, cuando ya Él ha terminado la necesidad de este instrumento, entonces su providencia será removida de mí y mi vida será quitada por Dios y seré llevado a gloria. Espero que esto me salió un poco del tema, pero realmente esto es algo importante que mencionar.
no tenemos ese tipo de promesas. Esto fue para los judíos, aunque sí estamos bajo la providencia. Espero que haya sido de bendición para ustedes, hermanos. Y ahorita vamos a hablar acerca del tema, si es que tienen alguna duda o pregunta. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias te damos por su divina providencia. Le pedimos, Señor, que ciertamente gracias por ella y porque su providencia es extendida tanto a salvos como a no salvos, a todo este planeta, a todos los planetas, a todo el universo, al sistema solar entero. Todo, Señor, está bajo su divina providencia. Gracias, Señor, por ella. Y gracias, Señor, porque a algunos de nosotros usted nos ha elegido para quitarnos el velo de los ojos y ablandar nuestros corazones y traernos a sus pies. Gracias por esa gracia. Señor, le damos gracias porque nos ha dado su revelación especial para nosotros que hemos creído. Gracias, Señor, y le pedimos que como individuos y como iglesia, todos nosotros siempre demos honra y gloria a su nombre, que ciertamente para esto fuimos creados. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, le agradecemos por todo. Y gloria a Dios, a su nombre. Amén.